Muy buenas noches, mi nombre es Freddy Alexander Ortiz León, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancias. Esta es una breve explicación de la materia Teoría Electromagnética y de Ondas para esta actividad, la cual pues nos dice en el enunciado, en el contexto de las ondas electromagnéticas, que es un medio de propagación, ¿sí? Entonces, para iniciar, para hablar del medio de propagación, abierto para las ondas electromagnéticas, hay que tener en cuenta dos parámetros importantes, sobre todo cuando las ondas cambian de medio, ¿sí? Es aquel que no presenta ningún obstáculo, pero hay que tener en cuenta ciertos parámetros. Es importante señalar eh, que la longitud de la onda en el aire se define como la velocidad de la luz en la frecuencia de la señal, para conocer la potencia reflejada y transmitida en las ondas electromagnéticas. En el planteamiento número 2, en la pregunta número 2, dice que dentro de los medios de propagación, ¿qué significa la tangente de pérdida? Entonces, decimos que cuando se analizan los medios de propagación de las ondas electromagnéticas, se debe considerar el parámetro de la tangente de pérdida, especialmente si se quiere clasificar por medio de la propagación. Este parámetro que depende considerablemente de las características del medio y de las características de la señal y de la frecuencia. También decimos que pues determinando la relación entre la corriente de conducción y el desplazamiento, pues obviamente la tangente de pérdida se puede definir como la conductividad por medio dividida por la frecuencia angular, multiplicada por la permitividad eléctrica, pues como lo vemos acá, digamos, en la fórmula. Para la tercera pregunta, dice que cómo se clasifica el medio de propagación según el valor de la tangente de pérdida. Para la tercera pregunta, entonces decimos que la tangente de pérdida depende de las variables como la permeabilidad eléctrica, la conductividad y la frecuencia angular, que pues obviamente está dada eh, por 2pi multiplicada por la frecuencia de la señal. Para la, para la pregunta número 4, nos dice que definir los parámetros de propagación de las ondas que viajan a través de un medio son diferentes a los parámetros de onda. Entonces decimos que los parámetros de propagación de las ondas electromagnéticas a través de un medio son propagación, eh, la atenuación y la fase y la impedancia intrínseca. Listo, entonces acá tenemos el siguiente ejercicio. Para ello yo escogí el agua de mar, y el cual nos dice que pues hay que calcular la tangente de pérdida. Entonces, debido a mis tres últimos dígitos de la cédula, que es 622, se le suman 10 MHz, el equivalente es 632 MHz, 632 por 10 a la 6 Hz, o sea, megahertz. ¿Sí? Entonces acá tenemos la conductividad y tenemos la permeabilidad eléctrica. Entonces con esto lo que hacemos es, inicialmente se escoge el agua de mar, como igualmente decía, vamos a calcular la tangente de pérdida. Vamos a calcular la tangente de pérdida. Esta frecuencia se realiza con los tres números de la cédula, pues como acabo de renunciar. Eh, Hacemos el ejercicio y pues nos da un valor de 1.422079. Si vamos a nuestra tabla, donde dice que pertenece a los dieléctricos, ¿sí? Que está entre 0.1 y la tangente de pérdida está entre 10. Entonces, dependiendo la clasificación en esta tabla, lo que vamos a calcular aquí para los dieléctricos, vamos a calcular la atenuación, la fase y la propagación, ¿sí? Entonces realizamos los respectivos ejercicios. Tenemos acá una propagación, una constante de propagación. Calculamos nuestra constante de atenuación. Por aquí estaba la constante de atenuación. Tenemos nuestra constante de atenuación. Eh, Calculamos también nuestra constante de fase, que es de 138. Por acá lo tenía. 138. Acá está nuestra constante de fase y nuestra constante de atenuación. ¿Sí? Seguido a esto, calculamos la velocidad de la propagación. Entonces, la velocidad de la propagación
es igual a 286.44.606.2089 metros sobre segundo. Tenemos también nuestra longitud de onda, que es 0.04532, y tenemos nuestra penetración, ¿sí? Que es de 0.01389. Aquí pues en la calculadora virtual de GeoGebra calculamos cada uno de las constantes, y lo que hacemos es compararlo con, con el tester, ¿sí? Y pues observamos que los valores son casi parecidos, obviamente se manejan unos decimales, entonces pues ahí lo que vemos es que pues el ejercicio quedó prácticamente pues bien. Bueno, el ejemplo, la aplicación del ejemplo que vemos es un ejemplo muy claro, el cual vemos a diario, que son las ondas de radio, las que viajan pues a través de las antenas en medio abierto, como les es el aire. Entonces, uno de los claros ejemplos de la propagación de las ondas electromagnéticas vemos es, en las ondas de radio. Entonces, muchísimas gracias por su atención, y pues hasta una nueva ocasión. Hasta luego.